Hemos estado tratando de hablar de cosas bonitas, positivas, más ligeras, pero vamos a entrarle a un tema delicado porque le puede suceder a cualquiera. Estamos con Marcela Torres, abogada, conectada desde Chihuahua, y voy a leerles aquí la síntesis de algo que sucedió en Zacatecas, en una secundaria técnica, con 400 alumnas menores de edad, para que Marce nos explique legalmente, porque aquí el tema que está en controversia es cuando un menor de edad comete un delito grave. Bueno, le preguntaremos a Marcela si esto es grave. A mí me parece grave, pero yo no soy abogado. ¿Se le debe castigar como un adulto o se le debe castigar como un menor de edad? Y si se les castiga como menores de edad, ¿no estamos dejando la puerta abierta para que los menores de edad sean usados o ellos mismos pues sean delincuentes porque no hay un castigo fuerte? Eso Marcela nos va a explicar legalmente, pero ahí les va. ¿Qué ocurrió? Zacatecas, secundaria técnica número 1, de acuerdo con testimonios de familias y alumnos, se detectó un estudiante varón tomando fotografías dentro del plantel durante las clases de educación física, a la salida de los baños y en otros espacios escolares. Con esas fotos usaron inteligencia artificial para desnudar digitalmente a sus compañeras, a más de 400, y armar un catálogo por grupos. Tras confrontar el hecho, familias y alumnas señalaron que el personal de la escuela habría retenido al alumno en el área de trabajo social y que se borraron contenidos que eran posibles evidencias. La comunidad estudiantil protestó fuera del plantel allá en Zacatecas para exigir la protección inmediata y acciones legales. ¿Esto es grave, Marcela? A mí me suena grave, y se debe castigar a un menor de edad con todo el rigor de la ley como si fuera un adulto. Te escuchamos, explícanos legalmente, amiga. Mira, evidentemente es muy grave, pero yo quisiera que reflexionemos. Hay obligaciones internacionales que no porque sean obligaciones, cuando hablo de obligaciones internacionales son de tratados internacionales que firmó el Estado mexicano en relación a los derechos de niñas, niños y adolescentes. Cuando hablamos de un adolescente agresor, hay algo que falló en su casa. No me vas a decir que este adolescente que desnudó a más de 400 haciendo un catálogo para comercializarlo, vivió una infancia segura. Por supuesto que hay algo que vivió. No. ¿Cuántas veces? Yo quiero que todo el auditorio, todas se cuestionen cuántas veces no han visto a un niño siendo violentado y tú llamas al 911 y llamas al DIF y al ratito lo vuelves a ver siendo violentado porque lo regresaron a su casa, porque el sistema falló. Entonces, por supuesto que me parece muy grave, no solo este caso, tenemos casos bien alarmantes que han estado pasando y nos han cimbrado al país entero en relación a violencia de adolescentes. Ahora, yo lo que quiero es esa reflexión, sembrárselas a ustedes de evidentemente hay algo que les falló. Yo considero que poner penas más altas no es la solución, sino establecer mecanismos de protección a los adolescentes. Ahora vamos a explicar un poquito en qué consiste. En todo el país se lleva un solo procedimiento cuando hablamos de adolescentes. ¿Cuándo es un adolescente? Es un adolescente mayor de 12 años y menor de 18. Cuando un niño que es menor de 12 comete un delito, que en este caso no se llaman delitos, se llaman injustos, no es procesado por la vía penal. Incluso aquí en Chihuahua tuvimos el caso de unos menores de 12 años que fue muy, muy sonado. Ustedes pueden googlear el caso de Christopher en Laderas del Sacramento, aquí en Chihuahua, donde tienen todo su casa, aquí los espero. No pudieron ser juzgados porque eran menores de 12 años. O sea, unos eran menores y unos eran mayores. Ahora, las sanciones, porque aquí no hablamos, aquí se habla de un vocabulario distinto que en materia penal, porque estamos entendiendo que deben de ser juzgados de diferente manera y ellos, hay estudios y estos tratados internacionales nos dicen, todavía no tienen el elemento de culpabilidad. Cuando una persona es sentenciada es porque comprende la naturaleza de sus actos. Eso es la culpabilidad. Entonces, al no tener culpabilidad, como tampoco tienen culpabilidad las personas que tienen esquizofrenia o que tienen pero ahí hablamos, es un procedimiento especial también y de ellos no nos estamos quejando. Si te fijas, o sea,
de las personas que tienen esquizofrenia y que tampoco les van a poner una pena. No nos quejamos, pero de los adolescentes sí nos estamos quejando. Obviamente pensamos, aquí yo no, sin leerlas, sé que estarán diciendo muchas personas, pero ellos sí comprenden el acto. Antes del 2015 existía un procedimiento donde se evaluaba su desarrollo cognitivo para saber si iban a ser juzgados como adultos. O sea, este procedimiento realmente tiene 10 años, es muy reciente y se homologó con estos tratados internacionales para proteger las infancias. Ahora, tenemos 3 grupos etarios, de los 12 a los 14, de los 14 a los 16 y de los 16 a los 18. El primer grupo etario, cometa el delito que cometa, jamás tendrá sanción privativa de libertad. Sí, otras sanciones, pero estamos acostumbrados a que si no va a la cárcel, sentimos que no hubo justicia. Y yo no estoy juzgando esa sensación. Probablemente si se tratara de mis hijos, pues yo también sentiría, o de mis hijas vulneradas, pues yo también sentiría que no tengo justicia. De los 14 a los 16, la sanción máxima de privativa de libertad es de 3 años. Y de los 16 a los 18, la sanción máxima es de 5 años. A tal grado de que los adolescentes que cometan, fíjate bien, hay un catálogo muy reducido donde entra justo esto que ocurrió en Zacatecas. El delito de desnudar con inteligencia artificial en menores de edad se llama PI. No puedo decir la palabra a lo mejor, pero es por infantil. Más o menos, ¿verdad? Sí me la cachan. Sí. Entonces, sí, claro. Delito está contemplado en la ley de trata. O sea, tiene un nombre muy largo la ley. Es la Ley General para Erradicar, Sancionar y Prevenir los Delitos en Trata. Cuando hablamos de trata de personas, no solo hablamos de prostitución, hablamos también de trabajos forzados, y esto que está pasando. ¿Qué tiene el verbo elaborar? Imágenes de contenido íntimo sexual de menores de edad, y se entiende que existe el delito. Aquí, por ejemplo, tenemos una complejidad con el caso de Zacatecas bien grande. Tenemos que tiene que tener un procedimiento de adolescentes, que las imágenes fueron tomadas y se les dijo a los directivos dentro de la escuela, donde los garantes para proteger, de verdad, yo también ya he hecho videos tratando de orientar a los maestros, porque también es un trabajo bien complicado el que les toca en esta época a los maestros. Sin embargo, aquí ni cómo defender a los directivos, ya fueron separados de su encargo el director y la trabajadora social. Se les avisó que estos jóvenes estaban tomando fotos. Hay una adolescente que dice, me tomaron foto cuando estaba en la clase de educación física para sexualizarla y poderla desnudar en una posición más sugerente. O sea, ¿cómo te vas a sentir como niña? Imagínate que ves que tu fotografía anda rondando de esa manera y luego, ¿a quién le vendían ese contenido? Porque hicieron un catálogo, o sea, identificándoles a las adolescentes en qué grado está, en qué salón, dónde la pueden encontrar, o sea, en qué riesgo están estas 400 alumnas que fueron desnudadas con inteligencia artificial. Ahora, se enteran los directivos, se llevan al alumno, revisan las fotografías y se dan cuenta que todo eso fue hecho dentro de la escuela. ¿Qué es lo que nos dice el Código Penal de Zacatecas? Que los garantes del bien jurídico tutelado, que es la seguridad de sus alumnos, tendrán un grado de participación. Ellos no pensaron en las alumnas y ellos lo que hicieron fue borrar todo el contenido para no tener ellos responsabilidad. ¿Pero eso no es un delito? Sí. ¿Pero borrar evidencia no es un delito? Por supuesto que deben de ser. Haz de cuenta que como delito no, pero es un grado de participación el auxiliar después de la comisión del delito. Y esto existe en toda la República, en los códigos penales. Entonces, yo lo que veo mal es que, por ejemplo, el fiscal de Zacatecas dice, estamos integrando una carpeta de investigación por violación a la intimidad sexual, que son los delitos de la Ley Olimpia. Entonces, aquí no es Ley Olimpia. Ley Olimpia es a partir de los 18 años, porque antes no podíamos sancionar. Antes como mujer te decían,
pero si tú le pasaste la foto, ay, pero entonces te culpaban y realmente entonces es cuando surge pues la historia de Olimpia Coral Melo y la lucha de todo el Frente Nacional, que tiene 13 años esta lucha, y la ley Olimpia pues ya existe no solo en la República Mexicana, existe en Argentina, ya va a ser aprobada. Ahora, bueno, se van a ir mis compañeras a Brasil. Es una lucha, justo el día de ayer se votó para que se incluyera la inteligencia artificial en San Luis Potosí. Actualmente el desnudar con inteligencia artificial a mayores de 18 está en alrededor de 22 estados de la República, pero la difusión de imágenes íntimas se castiga en toda la República, nada más que tiene diferentes verbos. Entonces aquí la cuestión es que tenemos una complejidad. Son adolescentes, sí pueden ser sancionados con sanción privativa de libertad. ¿Por qué? En la ley nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, en el artículo 164, me gusta decirlo porque es así como que si hay alguien en los comentarios poniendo me evito hate, no es cierto, eso no dice, sí, ahí está. Entonces, yo sé que ustedes no, ¿verdad? Pero alguien que lo vea en repetición. O sea, digo, las que estamos claro. todos. Entonces, hay un catálogo muy reducido que también quiero compartírselos. Por ejemplo, si ustedes saben de algún caso de un adolescente que robó, que hizo, no va a tener una sanción privativa de libertad. Estos son los únicos delitos que tienen sanción privativa de libertad, o sea, cárcel. De los Para delitos menores de edad. previstos en la ley general para sancionar, los delitos en materia de secuestro, los delitos para sancionar la trata, el terrorismo, extorsión agravada contra la salud, posesión y portación de armas, homicidio doloso, incluyendo el feminicidio, violación sexual, lesiones dolosas y robo cometido con violencia. Si no es uno de estos delitos, no va a haber una sanción privativa de libertad. Y también, por ejemplo, esto que ha sido muy polémico, donde es que sí fue tentativa de feminicidio. ¿Por qué le quitan la tentativa? Las tentativas no son castigables con sanción privativa de libertad. Tenemos dolorosos casos como el de Mía Saldaña, tenemos ahora el de Valentina Guilabert, por supuesto que fueron tentativa de feminicidio, pero se reclasificaron a lesiones dolosas que ponen en peligro la vida para que entraran dentro de este catálogo. Ahora, esto que hicieron los jóvenes de Zacatecas sí está en este catálogo. Entonces sí pueden tener y creo que tienen 14 años, entonces entran dentro de este grupo etario que puede tener una sanción máxima de 3 años. Pero no solo existe esta sanción, existe una sanción que a mí me parece primordial en estos casos, que es la supervisión familiar. Es decir, si un adolescente, o tú ¿qué opinas? Si un adolescente hizo esto, ¿tú crees que su entorno familiar sea muy sano? No, obviamente no, y entiendo que hay una raíz del problema. Sin embargo, por otro lado, la gente, aquí estoy leyendo comentarios en YouTube, está muy frustrada porque dice, oye, parece que se está defendiendo más al victimario que a la víctima, y esto parece repetirse. Sí, yo lo entiendo, y yo, por ejemplo, lo que les digo, estas son las herramientas con las que contamos el día de hoy. Yo sé que en la mayoría de los comentarios siempre me dicen, ¿y cuándo se va a reformar esta ley? ¿Y cuándo se va a reformar? Yo te pudiera decir que a lo mejor en otros años, o sea, ahora no se están respetando mucho los tratados internacionales que se ha adherido México. Los derechos humanos son progresivos, y cuando un país adquiere una obligación de respetar los derechos humanos de cierta manera, no puede ya no respetarlos, pero yo entiendo. Pero en este momento no se están respetando al 100%. Vamos a una pausita, regresamos con más de Marcela Torres para concluir este tema aquí en Grupo Fórmula, y seguimos leyendo sus comentarios en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Le dan clic en vivo y ahí nos encuentran. Seguimos después de mensajes. Abogada desde Chihuahua, el tema del caso de estas 400 chiquitas, estas niñas, estas menores de edad, que en la secundaria técnica número 1 las desnudaron con inteligencia artificial. Entonces, Marce, solo para entender bien, entonces, el niño que lo hizo, aunque tenga 14 años, sí tiene responsabilidad. Los papás tendrán alguna responsabilidad, y la escuela que borró la evidencia
o la persona de la escuela que borró la evidencia tendrá alguna responsabilidad? Tenemos un par de minutos en nuestro segmento corto para cerrar el tema, Marce. Sí, con lo que también quiero cerrar es que aquí buscamos soluciones y qué podemos hacer nosotros como sociedad si estamos viviendo algo así para que no nos siga pasando. Sí tenemos 3 personas involucradas, pero me gustaría hablar de los papás. Los papás, en el Código Civil de toda la República Mexicana dice, quien ejerce la patria potestad será responsable civilmente de los daños, lesiones que ocasionen quienes de sus hijos. Entonces, ¿dónde duelen más los trancazos? En la bolsa. Imagínate que estos 400 papás demanden civilmente por el daño moral que le ocasionaron a sus hijos, a los papás o al papá de este joven, porque no se sabe, actualmente no hay la certeza de si es 1 o son 3. Entonces, ¿tú qué crees? ¿Que van a estar al pendiente de sus hijos de ahora en adelante para que no vuelvan a agredir a alguien? Por supuesto, porque les van a embargar su casa. Sí, no van a... sí. Entonces, mi solución, y lo digo cuando hablo de este tema, es demandemos civilmente a sus papás. Ahora, también algo que yo les quiero decir a todos aquí, muchas veces llegamos a fiscalía y fiscalía te dice, pero no va a ir a la cárcel, ¿para qué lo denuncia? Si nosotros denunciáramos unas amenazas de un adolescente a tu hijo, unas lesiones leves, para que no llegue a mayores, si nosotros denunciáramos desde un inicio, hay más sanciones como la supervisión familiar. Incomoda a los padres por esas amenazas que le hizo a tu hijo. Sujétalo a un procedimiento y te aseguro que los papás van a estar al pendiente de ahora en adelante. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a prevenir muchos delitos en adolescentes, pero también yo como mamá, yo soy responsable de ejercitar los derechos que tiene mi hija si fue violentada. Pero si yo me quedo sentada en mi casa quejándome y diciendo, es que hay un chavito que no lo expulsan en la escuela, no, incomódate y ve a fiscalía. Ya no estemos esperando tampoco que la escuela solucione todo, porque ya estamos viendo que no pueden. Y por supuesto que la escuela tiene también una responsabilidad. En los códigos civiles hay una excepción. O sea, dice, los padres serán responsables de los daños que ejerzan sus hijos, exceptuando cuando se encuentren en planteles educativos. Bueno, dice con directores. Entonces, también se puede demandar civilmente al director de la escuela. Eso es lo que yo... Pues Marcela Torres, muchas gracias. Te mando un abrazo con cariño hasta Chihuahua. ¿En dónde te encontramos para seguir todos los casos de los que hablas siempre, amiga? Me encuentran en TikTok, en Instagram y aquí en YouTube como Marce Torres 1. Ustedes pongan Marce Torres Abogada y los lunes tengo asesoría legal gratuita desde el 2019 en materia familiar y penal, y todos estos casos que se escuchan en el internet, trato de socializar el derecho para que entendamos o aprendamos un poquito de manera práctica de cómo ejercer nuestros derechos, y siempre es un honor a verte, escucharte, y esperemos que tengamos posada, porque no tengo en otro lado. Sí, vamos a tener posada, Marcelita. Se te admira, te queremos, te admiramos, eres nuestra familia. Un abrazo desde Mérida hasta Chihuahua y continuamos en Grupo Fórmula después de una pequeña pausa y vamos a hablar de algo que a veces intimida, pero le vamos a quitar lo intimidante al vino. Mitos y realidades sobre el vino, porque vienen las fiestas y hablando de posadas, pues vamos a brindar. Volveremos después de una pausa.